nos hablan de particiones de un conjunto. Entonces lo primero que es bueno tener claro, estamos particionando este conjunto, es que el orden no es importante cuando particionamos, sino los conjuntos en sí. Entonces aquí una partición no distingue el orden de los conjuntos. Entonces lo primero, o sea, por ejemplo, la partición que es todo el conjunto, o sea, si uno toma A1 como todo el conjunto, y B2 igual B3, ay, no es, sino A2 igual a 3 igual a vacío, esto es igual a la partición que A1 es vacío, bueno, A3 también vacío, y que A2 sea 1 hasta N. Entonces esa es la primera aclaración que es importante. Bueno, otro asunto es que también nos dice que puede ser vacíos, eso no es ningún problema, como en el ejemplo que acabo de hacer. Y hay dos condiciones que nos van a definir los conjuntos. Y es que básicamente, si uno toma elementos consecutivos de un subconjunto, estos van a tener diferente paridad. Esto es en cualquiera sub i. Y otra condición que restringe la forma de hacer los conjuntos también es que si no fueran vacíos todos, exactamente uno, su elemento mínimo es par. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿quién ya intentó los casos pequeños cuando n es pequeño? O si no, los podemos intentar aquí. Bueno, el caso n igual a 1 es muy sencillo, ¿verdad? El caso n igual a 1 es que a sub 1 es igual a 1. De hecho, una forma de trabajar los conjuntos, nosotros podríamos pensar que a sub 1 siempre va a tener al 1. Mínimo uno de los conjuntos es no vacío. Entonces va a ser por lo menos unos conjuntos va a tener al 1 y podemos suponer siempre que es a 1 sin pérdida de generalidad. Entonces, en general, podemos suponer que 1 está en a 1. Para n igual a 2, bueno, aquí voy a agregar vacío y vacío. Para n igual a 2, hay dos casos. Podemos poner el 1 y el 2 juntos, luego el vacío y el vacío, o podemos poner el 1 en A1, poner el 2 en A2, y luego tomar vacío. Entonces aquí hay un conjunto, aquí hay dos conjuntos. Perdón, una partición, dos particiones. El caso n igual a 3 ya es donde se empieza a volver, digamos que más interesante, porque ya los tres conjuntos no van a ser vacíos necesariamente. Entonces, siempre podemos poner todo el conjunto
en A1 y dejar el resto como vacío. O podemos poner los primeros dos elementos en A1 y enviar el 3 en A2. Luego vacío. Algo que también se puede hacer es enviar el 1 al 1. Luego ponemos, digamos que el 2 en A2. Bueno, aquí es igual a... Sí, no quiero ponerlo así todavía, sino que si nosotros tenemos que el 1 está en A1 y el 2 está en A2, vean que A3 puede ponerse o en A2, no A3, perdón, el 3 puede ponerse en A2 o se puede poner en A2 o se puede poner en A3, ¿verdad? O sea que tendríamos el 1 aquí, el 2, 3 y aquí el 3. O ponemos el 2 y aquí va así. No, ya mezclé los casos. Este sería más bien el vacío. O aquí podemos poner el 3. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos 4. Bueno, ¿qué podemos hacer en general? Vean que en cada uno de estos casos tenemos que agregar el 4, ¿no? Entonces hagamos los casos por aparte. En este primer caso, ¿dónde puede ir el 4? Bueno, como hay dos conjuntos vacíos, no puede ir en A3, digamos. Siempre en realidad A2 sería el primero no vacío. Entonces de aquí podemos asignar el 4, podemos poner el 4 en el conjunto 1 o podemos poner el 4 en el conjunto A2, ¿verdad? No lo ponemos en A3 porque sería equivalente a ponerlo en A2. En este, no sé, en este segundo caso, ¿dónde puede ir a 4? Perdón, ¿dónde puede ir 4? Vamos a ver si alguien me responde para ver que estén siguiendo. Ok, aquí hay que tener un poco de cuidado porque no puede ir en A1. Recordemos que la paridad de dos consecutivos siempre es distinta. Entonces sí, solo en A1 no. O sea, el 4 puede ir en A2 o podría ir en A3. Por de la paridad. ¿Qué tal en este tercer ejemplo? ¿Dónde podemos poner 4? El 4. Solo en A3, ¿no? En este caso, también se puede poner en A2. ¿Verdad? Porque elementos consecutivos. Vamos a ver. Pero el 2 no es consecutivo. Ya, pero lo que os digo solo se puede poner en A3. Claro, solo en A3. Más bien es lo contrario, solo no se puede en A3. O sea, los elementos consecutivos tienen que tener paridad distinta. Entonces, 1, 4 está bien y 3, 4 está bien. Pero recordemos esta condición, lo del primer elemento par, sí.
si los tres no son vacíos, exactamente uno de ellos, su elemento mínimo es par. Y eso evita que se pueda poner en A3. Entonces aquí el 4 se puede poner en A1, porque 1 y 4 tienen paridad distinta. Y el 4 se puede poner en A2, porque el 3 y el 4 tienen paridad distinta. Ok. ¿Y qué tal en el último ejemplo? En el último caso. ¿Dónde podemos poner el 4 aquí? Entonces puede ser en A1 o en A3 porque tienen elementos impares. Pero no en A2 porque tiene un elemento par. Ok. Entonces, pregunta 1. ¿Cuántas particiones hay cuando n es igual a 4? Y 8, ¿no? Sí, entonces son 8 particiones. Porque aquí, en este ejemplo, cada caso íbamos duplicando, ¿no? O sea, el número siguiente se puede poner en una de dos opciones. ¿Qué particiones creen que sea para n igual a 5? 16, nos dicen por ahí. ¿Será que este comportamiento de que siempre tenemos dos opciones general? ¿Será que siempre hay dos opciones para colocar el último elemento? O sea, que se dupliquen del caso n al caso n más 1, que se duplique el número de particiones. ¿Okay? Para n menos 1. ¿Sí? O sea, lo que hay que probar es un argumento general que nos permita decir que el elemento número n se puede colocar en dos conjuntos. ¿Okay? Entonces, es lo que tenemos que decir. Digamos que una partición es buena si satisface las condiciones del problema. Entonces, si A1, A2, A3 es una partición buena, de los primeros n-1 elementos, ¿será que exactamente 2 de las particiones A1 unión n, A2, A3, o A1, A2 unión n, A3, A1, A2 y A3 unión n? ¿Será que exactamente 2 de estas particiones, y estas son particiones del conjunto ahora de n elementos, son buenas?
¿Será que siempre podemos extender la partición con dos posibilidades y así ir duplicando nuestro número? Eso es lo que necesitaríamos probar. Entonces veamos el comportamiento en general. Intentemos verlo en general. Y, bueno, el 1 va a estar siempre en A sub 1. Y el 2 va a tener dos casos. Lo puedo meter en A sub 1 o en A sub 2, ¿verdad? Suponiendo que A sub 2 es el primer elemento que es el primero se haga el sub 3. Una vez hecho esto, bueno, el 3, mientras A2 sea vacío, vean qué significa que A2 sea vacío. Significa que tenemos números consecutivos. Entonces el siguiente todavía lo podemos poner en A1. Lo podríamos poner en A1 como lo podríamos poner en A2. ¿Cierto? Este comportamiento hace en general. Si todos los números han sido puestos en A1, el siguiente número tiene dos opciones. O lo ponemos también en A1 o lo ponemos en A2. Bueno, ¿qué pasa cuando ya pusimos un elemento en A2? O sea, digamos que tenemos 1, 2, 3, 4 y alguien dice, bueno, ahora el 5 lo ponemos en A2. Entonces el elemento 6 lo podríamos poner o en A2 o en A3. Todavía se puede solo de dos formas. Pero no se puede poner en A1 porque hay un cambio de paridad. Y luego, si ponemos el 6 aquí, el 7 ya lo podemos poner en A1 y en A2, pero no lo podemos poner en A3 porque el último conjunto no vacío tiene que tener paridad par. ¿Sí? Entonces, si ponemos el 7 aquí, luego el 8 ya lo podemos poner en A3 y lo podemos poner en A1, pero no lo podemos poner en A2. Entonces, si ponemos el 8 en A3, por ejemplo, el 9 lo podemos poner en A3, pero no lo podemos poner en A1. Y si lo podemos poner en A2. ¿Qué pasa con el 10? El 10 puede ir en A2 o en A1, pero no puede ir en A3. Entonces, necesitamos probar ese comportamiento general. Básicamente tenemos dos opciones y al poner un número en una de estas opciones, bloqueamos una de las opciones que teníamos disponibles, pero habilitamos una nueva opción, manteniendo siempre dos posibilidades. ¿Ok? Eso es lo que vamos a probar. Entonces, vamos a probar que sí a esta pregunta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, bueno, hay que tener un poquito de cuidado con esta pregunta, porque esta pregunta, si fueran vacíos, habría exactamente, o sea, como que pareciera que tres particiones cumplen, solo que hay dos que son idénticas. Entonces la condición sigue siendo cierta, nada más que hay que tener ese cuidado. ¿Ok? Entonces, si A2 es vacío, y por consiguiente A3, vamos a suponer que si A3 es vacío, que si A2 es vacío, A3 también. Esto quiere decir que A1 sería los números desde 1 hasta n-1, ¿verdad? Entonces, tanto A1 unión el elemento n, como los dos vacíos, y A1 el elemento de n y vacío, son particiones buenas. ¿Ok? Mientras A2 sea vacío, siempre va a haber dos particiones que son buenas. ¿Qué pasa si A2 es no vacío? ¿Okay? Entonces, digamos,
necesitamos probar este comportamiento general. Bueno, para un n arbitrario. Pero para eso nos tenemos que entonces regresar a ver qué pasó con n-1. ¿Okay? Vean que con n-1, digamos que tenemos tome A', A1', voy a llamarles B's, más fácil. Tome B1 o BI, va a ser A sub I, y le vamos a quitar n-1. Entonces vamos a volvernos un paso, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos, y esto lo podemos asumir por inducción, que el elemento n-1 se puede colocar solo en, y necesitamos 3 índices. Entonces digamos que tenemos IJK, se puede colocar solo en A sub I, en A sub J, pero no en A sub K. Entonces aquí, estos son los 3 índices, donde IJK básicamente sería una permutación de 1, 2, 3. Entonces, digamos que n-1 se puede colocar solo en A sub I, y perdón, aquí no eran los A, sino que estamos hablando de los B's. Entonces, por inducción, cuando producimos el elemento n-1, nosotros vimos que siempre había 2 posibilidades. ¿Ok? Entonces, se podía colocar en estos y digamos que n-1 se colocó en BI. Es decir, esto sería decir que A sub I es BI unión n-1, y que los demás, A sub J es igual a B sub J, y que A sub K es igual a B sub K. Entonces, el comportamiento general que estamos viendo es que el B sub I, que el conjunto I, digamos el A sub I, todavía se va a poder seguir usar para asignar a N, que podemos meter a N, y eso no va a generar ninguna contradicción. Mientras que vemos que el J queda bloqueado. O sea, antes podíamos meterlo en J, pero ya no se puede. Y lo que queremos ver es que ahora sí se puede meter en K, en AK. ¿Okay? Vamos a ver. A sub I, unión N, A sub K y A sub J, y A sub I, unión, perdón, a sub, ¿cuál dijimos? El K, unión N, A sub I y A sub J son particiones buenas. Buenas, mientras que AJ unión N, ahí y acá no lo es. ¿Ok? Y tendría que ser un argumento de paridad, ¿no? Porque en cada momento, básicamente hay una paridad permitida, ¿verdad? Porque lo que tenemos es que B sub J
el elemento máximo de B sub J tiene la misma paridad que N. ¿Verdad? O sea, nosotros podemos meter N-1 en B sub J. Eso quería decir que la paridad era distinta a la de N-1, porque números consecutivos tienen que tener paridad distinta. O sea, si la paridad es distinta a N-1 y la paridad de N-1 es distinta a la de N, quiere decir que el elemento máximo de sub J tiene la misma paridad que N. O B sub J es vacío. Hay que considerar ese caso, hay que tener cuidado, porque tal vez B sub J es vacío. Pero también en el vacío hay una restricción. Si nosotros ya tenemos, vean que en este punto hay dos conjuntos que no son vacíos. Entonces la paridad del tercer conjunto ya está determinada por los elementos mínimos de los otros dos. Bueno, el elemento mínimo de A sub 1 es 1. Entonces, si el elemento mínimo de A sub 2 es par, eso ya nos dice que la paridad de B sub J, de A sub 3, el primer elemento tiene que ser impar. Mientras que si el primer elemento de A sub 2 es impar, entonces el primer elemento de A sub 3 tiene que ser par. ¿Okay? O B sub J es vacío. Y su primer elemento debe tener la misma paridad que N-1. Okay. En ambos casos, B sub J es prohibido. Entonces, en ambos casos, bueno, y aquí B sub J es lo mismo que A sub J, ¿verdad? Entonces, en ambos casos, AJ unión N, ahí y acá no es buena, ¿verdad? Porque en la primera le estamos metiendo un elemento de la misma paridad, no se puede. En la segunda es vacío, pero contradice la regla sobre la paridad de los primeros elementos. Entonces lo que hay que ver es que los demás sí son buenos. A sub I, unión N, A sub J, A sub K es bueno, pues el elemento máximo de A sub I es N-1. ¿Verdad? Este elemento que agregamos fue A sub I, el último elemento que se agregó es A sub I, entonces la única restricción cuando agregamos a un conjunto no vacío es que la paridad sea distinta con el que va antes, lo cual sí se cumple. ¿Ok? Y lo de las condiciones de vacío, pues si veo un conjunto vacío, todavía va a seguir siendo vacío, entonces no hay ninguna restricción, no cambian los primeros elementos de los conjuntos, así que la regla 2 no se puede romper. ¿Okay? Y lo que hay que ver aquí
es que si lo ponemos en n, si ponemos n en a sub k, entonces también es bueno. Y veamos lo siguiente. El elemento máximo de a sub k tiene misma paridad que n-1, ¿verdad? Parecido que antes, o sea, tiene la misma paridad que n-1, por eso es que n-1 no se puede agregar. Aquí estamos hablando en realidad de, igual que antes, este es b sub k, que es a sub 1, a sub k, o sea, el b sub k, recuerden que nosotros no podíamos agregar el n-1 al conjunto porque había un choque. Entonces el choque es porque tal vez tiene la misma paridad que n-1, su elemento más grande. O el máximo, perdón, o a sub k es vacío, o b sub k es vacío, y su primer elemento debe tener paridad diferente a n-1. O sea, la misma que n. Entonces, como el elemento máximo tiene la misma paridad que n-1, o el primer elemento tiene que tener la misma paridad que n, esto implica que la siguiente partición también es buena, que si agregamos n en k y dejamos estos iguales, también es buena. ¿Ok? Entonces, la conclusión es que no importa la partición dada, hay dos opciones. Para asignar a n. Esto implica que el número de particiones buenas de n es igual a 2 veces el número de... No lo escribí. Número de particiones buenas de n es el 2 veces el número de particiones buenas de n-1. Y entonces estamos duplicando el número, por inducción va a ser 2 a la n-1.